Capítulo 8. Sé valiente. Bill Askell. Querido Timoteo, estoy muy entusiasmado al saber que recientemente has sido llamado a tu primer pastorado. Después de 25 años en el ministerio pastoral, te puedo decir que no hay nada tan estimulante y desafiante como pastorear al rebaño de Dios sobre el cual el Espíritu Santo te ha puesto como obispo o supervisor. Conducir, alimentar y proteger al pueblo de Dios, mientras realizamos el peligroso viaje desde este mundo al mundo venidero, exigirá mucha valentía evangélica por tu parte. Por valentía evangélica quiero decir ese compromiso incondicional para ministrar el Evangelio con compasión, sin importar las consecuencias y sin tener en cuenta el coste. Me gusta usar la palabra evangélica para describir la valentía, porque algunas formas de valentía tienen más que ver con jactancia que con valentía, más con fanfarronería que con confianza. Tal valentía, si es que se le puede llamar así, puede ser más dañina que útil si se manifiesta en la vida de un ministro del Evangelio. La valentía que no es evangélica, es decir, no motivada por motivos y deseos del Evangelio, puede conducir a un hombre a afrontar el ministerio pastoral de una manera muy parecida a la función de un director ejecutivo de empresa, a la de un comandante militar o incluso a la de un vaquero de ganado. Estos modelos no están basados en la palabra de Dios, y van en dirección opuesta al espíritu y la conducta expresados por el apóstol Pedro cuando, escribiendo sobre la función de un anciano, pidió encarecidamente a sus compañeros ancianos que fueran pastores fieles sobre el pueblo de Dios mientras vivían y trabajaban entre ellos. 1 Pedro 5, 1, 2. Un dilema de dos caras que tarde o temprano tendrá que afrontar un ministro del Evangelio es la tentación a ser blando o ser duro mientras trabaja entre el pueblo de Dios. La tentación a ser blando viene con frecuencia cuando un ministro tiene varias gratificaciones adicionales colgando delante de él con el título tácito de que todas estas cosas pueden ser tuyas mientras veamos las cosas de la misma manera. El acceso para el ministro y su familia a piscinas privadas, pistas de tenis, casas de campo, vehículos y otras diversas actividades y oportunidades puede nublar el juicio de un ministro. Cuando se hace necesario para el ponerse del lado de la justicia, puede verse enfrentado a la infeliz providencia de hacerse impopular ante quien provee las gratificaciones. La omisión por parte del ministro de ejercer la valentía evangélica ante esta tentación puede fácilmente tener el efecto de relegarle a ser el último chico predicador en llegar y ser controlado por los que mandan. Esto con frecuencia envalentona a algunos en sus caminos de pecado, mientras al mismo tiempo desanima a la persona que mantiene una actitud espiritual que había esperado a que por fin un hombre de Dios con integridad hubiera llegado entre ellos para proclamar la palabra de Dios de una manera basada en principios. Esta es exactamente la razón por la que el apóstol Pablo advierte a un ministro a guardarse a sí mismo sin enredarse en el mundo. 2 Timoteo 2, 3, 4. Una de las lecciones que harías bien en aprender ahora mismo, Timoteo, es que el terreno más duro que tendrás que ganar jamás en el ministerio es el terreno que tuviste en otro tiempo y que cediste voluntariamente. Igualmente peligrosa es la tentación a ser duro con el pueblo de Dios. Una vez más, es muy popular en algunos círculos evangélicos de hoy considerar el pastorado de una manera muy parecida a las posiciones de un director ejecutivo de empresa, a la de un comandante militar o incluso a la de un vaquero de ganado. Todas estas funciones tienen su lugar legítimo en el mundo, pero son desastrosas cuando se llevan al ministerio pastoral. El pastor que se sitúa bajo la influencia de cualquiera de esas actitudes hacia el ministerio corre el riesgo de desarrollar una perspectiva del pueblo de Dios como si fueran peones para usar y manipular con fines muchas veces poco nobles. El director ejecutivo puede utilizar a las personas que están bajo su cuidado para construir algo como su propio reino aquí en la tierra, de una manera no muy diferente a los faraones en los días de las pirámides. Puede ser duro con las personas, considerándolas como prescindibles por la causa. El comandante militar solo se diferencia del director ejecutivo en intensidad. Sin embargo, este también es un autócrata, y justifica el sacrificio del pueblo de Dios en nombre de la victoria. El autoritarismo, en su expresión más dura, puede convertir el camino de la congregación en una marcha de muerte como la de Bataán, en la que los heridos son ejecutados en las cunetas al borde de la carretera. Las personas que están bajo el lazo del vaquero de ganado viajan solo un poco mejor, ya que son conducidas a un trágico final. Con demasiada frecuencia, estos modelos de ministerio pastoral destinados al fracaso son propuestos y abrazados por el pastor que está haciéndose el macho. El problema con estos tres enfoques es que tienen más que ver con la administración, maniobra y traslado que con ministrar como pastores en servicio. Los pastores guían,
alimentan y protegen, tareas que con frecuencia están ausentes en los ministerios del director ejecutivo, del comandante militar o del conductor de ganado. Timoteo, no dejes que ningún experto ministerial bien intencionado te intimide para que adoptes ninguno de estos estilos de ministerio contemporáneos. El desafío, según me parece a mí, es negociar un camino intermedio entre estas dos zanjas de ser blandos o ser duros, que esté basado en la Biblia, centrado en Dios, que exalte a Cristo y que esté dinamizado por el Espíritu Santo. Al ser blando correrás el riesgo de convertirte en poco más que la marioneta de la Iglesia. Al ser duro puedes tomar la apariencia del Papa de la Iglesia. Debes resistir los esfuerzos de cualquiera que quiera empujarte a la primera zanja, mientras que al mismo tiempo debes resistir tu propia tentación a saltar en la segunda zanja. Ambos extremos deben evitarse en el Espíritu de Jesucristo. Algunas congregaciones, especialmente aquellas que han experimentado un alto índice de rotación de pastorados de corta duración, tienen la tendencia a ver a su pastor desde la perspectiva de alguien que ellos han contratado. Él es su empleado, está en la plantilla de ellos, y por lo tanto está sujeto a una serie de normas y expectativas, casi siempre no escritas ni habladas, que son muy diferentes de las normas y expectativas bajo las cuales vive el resto de la congregación. Por ejemplo, siempre se espera de él que esté presente en los cultos del domingo, tanto en la mañana como en la tarde, en el culto en mitad de la semana, en las salidas a hacer visitas evangelísticas, en el día de hacer limpieza general, etc. Para todos los demás en la congregación esas reuniones son oportunidades que son potenciales. ¿Por qué es de esta manera? Porque, dicen ellos, le pagamos para que haga eso. La misma congregación que nunca estaría de acuerdo en ejercer la disciplina correctiva de la Iglesia en el caso de un miembro que comete una falta, con frecuencia no pestañea cuando se sugiere que el pastor debe ser forzado a dejar la Iglesia. ¿Por qué es así? Porque, argumentan, nosotros lo contratamos y nosotros lo despedimos. En un escenario como este se tiende a tratar al pastor como siervo obligado por contrato. Con frecuencia vive en la casa parroquial y por lo tanto puede sentir la presión de mantener la casa de la iglesia y el patio de la iglesia en una condición que encuentre la aprobación aún del crítico más agudo. Puede que le hagan sentir como un hombre que vive y disfruta el sustento que disfruta solo porque se le permite hacerlo por los principales tomadores de decisiones en la iglesia. Tal vez el pastor es puesto en la situación embarazosa de tener que ir al tesorero de la iglesia para tratar de averiguar cuándo podrá esperar recibir el pago de su nómina. Puede tener que recibir la aprobación de los diáconos para pedirles que le den tiempo libre para ir a predicar en una conferencia bíblica en otro lugar, para asistir a una conferencia para el alimento de su propia alma o simplemente para llevar a su familia a unas cortas vacaciones. De hecho, tal vez sea necesario el voto de toda la iglesia antes de que pueda programar cualquiera de estos proyectos. Siempre que es presentado a cualquiera en la comunidad por parte de alguno de los miembros veteranos de la iglesia, probablemente sea identificado como nuestro chico predicador, particularmente si es joven o está empezando su camino en el ministerio pastoral. Esto puede sonar como una caricatura, pero tristemente no lo es. Aunque es cierto que no todas las iglesias son como esta, existen las suficientes como para causar preocupación y alarma. Mi oración es que la congregación a la que estás ministrando no sea nada parecida a lo que he descrito anteriormente. Cuando cualquiera de estas características comienza a manifestarse ante el ministerio pastoral de un hombre, éste puede sucumbir a la tentación de darse por vencido y vivir una vida ministerial de frustración, sintiéndose en buena parte como un mercenario que se encuentra entre la espada y la pared. Sin embargo, muchos hombres de Dios no están dispuestos simplemente a sucumbir ante tal amenaza. En lugar de eso, se resistirán a esta degradación del oficio de pastor. Al hacerlo existe el peligro de reaccionar de una manera que no es saludable. Con demasiada frecuencia, en el nombre de la valentía, un ministro podrá tomar un aire de arrogancia, viviendo como alguien cuyo oficio le da derecho a vivir por encima del concepto erróneo de la congregación respecto a su oficio. Incluso puede resentirse por las actitudes negativas hacia él. En un esfuerzo por provocar el respeto que la Escritura dice que se le debe a un ministro del Evangelio, puede comenzar a demandar este respeto de una manera que se asemeje a un tirano papista. Timoteo, se debe recordar que somos criaturas frágiles de polvo y hombres de pasiones semejantes, vulnerables a la posibilidad de tener reacciones instintivas cuando las cosas no marchan como nos gustaría o cuando no somos reconocidos como quienes han sido llamados por Dios para predicar el Evangelio.
Pero la arrogancia dominante por parte del pastor no es la respuesta a la degradación humillante por parte de los miembros de la iglesia hacia el oficio instituido por Dios de pastor en una iglesia local. Se podría decir en justicia que se ha producido mucho más daño y problemas a las verdaderas ovejas de Jesucristo, tanto como a la reputación del propio Jesucristo, como resultado de una estratagema presuntuosa por parte de un pastor o de un grupo de ancianos que el que se ha producido como resultado de que se haya menospreciado, maltratado o tenido en poca estima a los pastores. De hecho, Timoteo, me gustaría ser tan atrevido como para sugerirte que hace falta más valentía evangélica para soportar un reproche así de aquellos que afirman ser el pueblo de Dios que el que se necesita para levantar y golpear al rebelde y al obstinado en el nombre de la defensa del Evangelio. Sin embargo, la realidad sigue siendo que cada iglesia en la cual el Señor nos pone para servirle como pastor será una iglesia en necesidad de ser reformada y en reformación. Habrá varios aspectos del ministerio que están necesitados de ser reformados y restaurados a una forma y un patrón que refleje más exactamente el modelo establecido para las iglesias en el Nuevo Testamento. ¿Qué ha de hacer, entonces, un ministro del Evangelio cuando se encuentra recién llamado a una iglesia que está necesitada de ser llevada a la conformidad con los distintos preceptos bíblicos? Timoteo, créeme cuando te digo que tu relación personal con el Señor Jesucristo, tu relación estable con tu esposa y tu familia, tu conocimiento de la sana doctrina y la teología, tus habilidades exegéticas y pastorales, tanto como tu trato hábil con la gente y tu capacidad para comunicarte de manera efectiva, deben todos ellos estar respaldados por una valentía evangélica profundamente arraigada, el compromiso incondicional a ministrar el Evangelio con pasión, independientemente de las consecuencias y sin importar el coste. Mientras trabajas en tu primer cargo pastoral, quiero animarte a tener la valentía evangélica para cultivar a aquellos a los que has sido llamado a servir, a confrontar a aquellos cuyos pecados son destructivos para sí mismos o para otros, y a confesar tus faltas a aquellos contra quienes tú peques. Valentía evangélica para cultivar a aquellos a los que has sido llamado a servir. Primero, debes recordar siempre que Dios te ha llamado a pastorear a sus ovejas, aquellos que están resguardados sin peligro en el redil de la congregación y aquellos a quienes Él llamará en el transcurso de tu ministerio. Además, las ovejas que están bajo tu cuidado constan de ovejas pequeñas, ovejas heridas, ovejas que están madurando y ovejas que están errando, todas ellas con distintos apetitos con respecto a las comidas del Evangelio que deseas darles. El pastor sabio cultivará pacientemente a las ovejas, dándoles de comer la verdad bíblica según sus capacidades para recibirla. Se necesita de valentía evangélica para cultivar a las ovejas en sus situaciones diversas, pues tendrás que afrontar distintas tentaciones en tus intentos de pastorear a tal variedad de ovejas. Las ovejas pequeñas necesitarán ser alimentadas con la leche espiritual no adulterada de la palabra, 1 Pedro 2:2. Necesitarán porciones digeribles de las preciosas verdades del amor de Dios por los pecadores mostrado en la muerte sacrificial y suficiente de Jesús y en la victoriosa resurrección. Necesitarán ser enseñadas en la simplicidad de andar por la fe en la sangre y en la justicia de Jesucristo, una sangre y una justicia que están constantemente disponibles para ellos. Deben aprender que andar por la fe significa confiar en las promesas del Evangelio como si estuviesen dichas personalmente a ellas. Será importante para ellas conocer que esta fe en Jesucristo es expresada de una manera más poderosa y más gozosa cuando produce un fruto que se convierte en una disposición a arrepentirse y a confesar sus pecados a otros cuando han pecado contra ellos, tanto como una disposición a perdonar a otros cuando otros pequen contra ellas. Hay muchas primeras lecciones que las ovejas pequeñas necesitan recibir, pero no pueden recibirlas todas de una vez. Tampoco será necesario que las dominen la primera vez que se les enseñan. Cultivar un régimen de alimentación saludable que provoque un apetito estable en un nuevo cristiano precisará de mucha paciencia y templanza. El ministro valiente luchará contra la tentación a volverse impaciente o a desanimarse con respecto al progreso del crecimiento en la gracia de la oveja pequeña. Hará falta mucha valentía evangélica para continuar ministrando el Evangelio con pasión incentivado por un compromiso incondicional, sin tener en cuenta las consecuencias y sin importar cuál sea el coste. En cualquier congregación hay ovejas heridas, aquellas que han sido heridas profundamente por otras en la congregación, o peor aún, heridas por encuentros previos con aquellos que le servían en la función de pastores. No debería sorprenderte de que esas ovejas heridas hayan aprendido a no confiar en aquel que ofrece su mano para alimentarlas con palabras de vida y de sanidad.
Con toda probabilidad estarán inclinadas a mantenerse alejadas del ministerio como un todo o al menos tomarán una postura de espera con respecto al valor y la sinceridad de tu ministerio. Una vez más, se necesitará mucha paciencia para no impacientarse con ellas, mientras que al mismo tiempo luchas con la tentación de tomar su reticencia a beneficiarse de tu ministerio como un rechazo personal hacia ti o peor aún, al Evangelio. El tiempo tiene la habilidad de emparejar las cosas, y si el ministro del Evangelio lo afronta de una manera redentora, el tiempo puede llegar a ser su amigo en el ministerio. A su tiempo todo el mundo tiene que afrontar una gran necesidad, incluso las ovejas heridas. Con frecuencia es en el tiempo de una gran necesidad cuando Dios le permite al pastor fiel ejercer un cuidado pastoral crítico en la vida de una oveja herida. Una experiencia más grande y apremiante en el presente puede hacer que el miembro de la iglesia profundamente herido relegue a un segundo plano una herida del pasado. Es en ese momento cuando el ministro del Evangelio debe armarse de una gran cantidad de valentía evangélica y estar dispuesto a proceder con dificultad por en medio de la herida, incluso a riesgo de tener que afrontar inicialmente un rechazo continuado por parte de la oveja herida. Digo inicialmente porque el corazón de cada una de las ovejas de Jesús late con su amor y misericordia, no importa lo dañada que haya estado, y esta misericordia se expresará finalmente hacia aquellos que son misericordiosos. Cuando tú demuestres la sinceridad de tu amor a las heridas, te ganarás el derecho a hablarles de las cosas eternas. Cuando acumules esta clase de aval pastoral, te ganarás sus oídos tanto como sus corazones. Algunas de las experiencias pastorales más deleitosas ocurrirán entre el pastor y las ovejas que están madurando, aquellas que demuestran un apetito saludable por la palabra de Dios y que manifiestan una apreciación genuina por la sana doctrina. Idealmente, estas deberían ser los líderes de la congregación. Estas son aquellos que hacen las preguntas adecuadas, que extraen las conclusiones adecuadas y que exhiben un apetito creciente por la carne de la palabra. Estas no se cansan de escuchar, o de contar, la antigua historia de Jesús y de su amor. También expresan a menudo un espíritu bereano en su disposición a escudriñar las Escrituras para ver si las cosas aprendidas bajo tu ministerio se enseñan allí. Hechos 17, 10, 11. No tienen temor de doctrinas bíblicas que no les han sido enseñadas previamente. Simplemente quieren conocer qué dice la Escritura. Las ovejas que están madurando serán las más dispuestas a ser celosas por la gloria de Dios en sus vidas y en la vida de la congregación, incluso si no saben cómo expresar esto con precisión teológica. Tendrán un deseo de ver a Jesucristo exaltado, convencidas de que Él debe crecer y ellos deben menguar. Los miembros de la iglesia que están madurando muy probablemente serán aquellos que son fieles para orar juntos por el progreso del Evangelio a través del ministerio y quienes darán gracias a Dios por enviarles un fiel ministro del Evangelio. Se podría preguntar, ¿por qué se habría de necesitar valentía evangélica para ministrar a este tipo de personas? La respuesta está en la tentación a pasar la mayor parte de tu tiempo con ellos, corriendo el riesgo de pasar por alto las necesidades de los menos maduros. No cometas un error en esto. Los pastores han de equipar a los santos para hacer la obra de ministerio, Efesios 4:12, y hemos de enseñar las cosas que hemos visto y oído a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros, 2 Timoteo 2:2. El trabajo del Evangelio entre las ovejas que están madurando es deleitoso, incluso si el ministro se encuentra cansado de una manera satisfactoria. Sin embargo, otra tentación es que el pastor es susceptible de tomar las alabanzas dirigidas hacia él por parte de los miembros maduros y convertirlas en una ocasión para el orgullo, la jactancia y para pensar de sí mismo más alto de lo que debe. Es también entre este grupo que el ministro es más propenso a bajar la guardia en un sentido malo. Muy bien pudiera ser que algunos de aquellos que están más entusiasmados por tu ministerio ahora algún día se vuelvan contra ti y rechacen la verdad que tú expones. Alégrate, Timoteo, si el Señor ha querido rodearte con un grupo importante de discípulos maduros que están hambrientos por la palabra y que parecen quedarse prendados de cada palabra que tú pronuncias. Pero guarda tu corazón, no sea que te suceda lo que al rey David, que comenzó a creerse sus propios recortes de prensa, 2 Samuel 8:13, 11, 1, 2. Tal vez el grupo más difícil al que un pastor trata de ministrar son aquellos que son ovejas errantes. En un tiempo dieron toda la apariencia de tener un interés vital en el cristianismo bíblico y sinceramente parecían querer conocer en la gracia como discípulos del Señor Jesucristo. Pero ahora se han alejado. Tal vez su pecaminosidad se manifiesta en un descuido habitual del estudio bíblico, la adoración y otras reuniones cruciales de la iglesia.
Como quienes profesan ser cristianos llevan sobre sí mismos el nombre de Jesucristo. Tal vez han traído vergüenza sobre el nombre de Cristo al emprender un estilo de vida destructivo que es al mismo tiempo peligroso para sus almas y escandaloso. Tal vez se han convertido en creadores de conflictos y están promoviendo disputas en la congregación. Cualquiera que sea la naturaleza de su patrón de pecado, las ovejas errantes pueden causar estragos en el pastor que se toma en serio su responsabilidad para intentar recuperarlas. El pastor diligente puede descubrir en sus intentos por recuperar a aquellos que han sido sorprendidos en alguna falta, Gálatas 6:1, que no está tratando con alguien que es verdaderamente una oveja. Podría ser que el individuo profesara fe en Jesucristo pero realmente nunca haya poseído la verdadera fe salvadora en Jesucristo, Hechos 8, 13, 23. Puesto que esto no puede necesariamente ser conocido inmediatamente, el pastor debe proceder cuidadosamente hacia el asunto como quien está tratando de recuperar a alguien que tiene la presencia interior del Espíritu Santo en su vida. Sin embargo, cuando se descubre que la oveja errante es en realidad un cabrito o incluso un lobo con piel de oveja, entonces la misión cambia de la disciplina redentora correctiva de un discípulo descarriado a la disciplina redentora correctiva de un miembro no convertido, al mismo tiempo que un testimonio evangelístico para ese miembro no convertido de la Iglesia. Se necesita mucha valentía evangélica para esta tarea porque por momentos puede ser desagradable y puede dar lugar a la difamación del carácter del pastor que se atrevió a emprender el rescate según la enseñanza bíblica. El miembro errante con frecuencia está muy dispuesto a morder la mano que le da de comer, y no dudará en mancillar la reputación de aquellos que se aventuren a decirle que no todo está bien con su alma. Necesitarás grandes dosis de valentía evangélica para involucrarte en el ministerio de recuperar ovejas errantes. Las tentaciones son dobles. En primer lugar está la tentación a ser un cobarde y no intentar recuperar a la oveja errante. Las racionalizaciones para esto son muchas. Tal vez esta persona es muy influyente en la iglesia, o es pariente o amigo íntimo de una persona muy influyente en la iglesia, y tú no quieres disgustarla. Tal vez no quieres correr el riesgo de ofender a personas piadosas que tal vez no tengan el discernimiento bíblico para entender. Tal vez temes perder tu influencia o incluso tu ministerio. Aquí es donde es importante recordar que la valentía evangélica es el compromiso incondicional para ministrar el evangelio con compasión, sin tener en cuenta las consecuencias y sin considerar el coste. Sin embargo, la otra tentación es igual de peligrosa. Es la tentación a tratar duramente con la oveja errante, o el cabrito o el lobo con piel de oveja, actuando como si la disciplina correctiva fuera cortarla, lavándote las manos con respecto a ella y no teniendo nada que ver con ella. Sin embargo, esta manera de hacer las cosas pone patas arriba la disciplina redentora y correctora de la Iglesia y la convierte en una ofensa no solo en la congregación sino también en el cielo. Puesto que el errante puede resultar ser inconverso, es probable que profiera amenazas contra el pastor. El peligro que el pastor afronta en una situación así es entrar en el modo de autodefensa. Sin embargo, el pastor está puesto sobre las ovejas por Dios para proteger a las ovejas de aquellos que quieran dispersarlas y desgarrarlas, no necesariamente para protegerse a sí mismo. Esta es una razón por la que una pluralidad de ancianos puede ser una bendita configuración en una iglesia, pero ese es un argumento para otra carta. El pastor ha de poner su vida por sus ovejas. Timoteo, si te encuentras teniendo que afrontar el desafío de rescatar a una oveja errante, ármate de valentía evangélica para acometer el esfuerzo de tal manera que guardes tu corazón contra la cobardía, la dureza y el sutil peligro de ponerte a defenderte a ti mismo. Valentía evangélica para confrontar a aquellos cuyos pecados son destructivos para sí mismos o para otros. Todo pastor que es digno de ese nombre desea tener un ministerio cuyo tono sea pacifista, principalmente pacífico y edificante. Sin embargo, la realidad del pecado que queda en nosotros, lo inevitable de las manifestaciones de pecaminosidad en la vida de la congregación y la importancia de desafiar a los perdidos con las demandas del Evangelio de Jesucristo, significan que habrá momentos cuando el tono del ministerio será el de la confrontación evangélica. El ministro del Evangelio debe estar dispuesto a confrontar a sus oyentes en la predicación y a la hora de aconsejar si es que sus oyentes han de tomar la palabra personalmente para sí mismos. La predicación de confrontación no es regañar o intimidar al pueblo de Dios, ni es convertir el púlpito sagrado en un púlpito acosador en el que un predicador afila su última hacha o flagela con su lengua a su enemigo más reciente. Más bien,
La predicación de confrontación es la predicación que tiene aplicación, apremiando las afirmaciones de la Escritura en los corazones y las mentes de los oyentes. Muchos predicadores están muy calificados para dar a sus congregaciones el significado del texto. La exégesis fiel debe estar entretejida con una exhortación ardiente. Cuando Pedro predicó en Pentecostés, no solo le dijo a la multitud que la crucifixión de Jesucristo era la manera previamente planeada por Dios para salvar a los pecadores, sino que también le dijo a sus oyentes de manera explícita que sus propias manos malvadas habían puesto a muerte a Jesús. Esta proclamación de confrontación y con aplicación fue usada por el Espíritu Santo para aguijonear los corazones de muchos que inicialmente inquirieron cómo podían ser librados de su pecado. Finalmente vinieron a la fe en Jesucristo. Hechos 2, 22-41. Será necesaria mucha valentía evangélica para predicar a tus oyentes de tal manera que aflijas al cómodo y consueles al afligido en el mismo mensaje. Debes entrar al púlpito con la realidad ardiente de que la primera persona en la audiencia de la cual se debe tomar nota es Dios mismo. Él debe estar satisfecho con tus labores, lo estén los demás o no. Las tentaciones a evitar en un esfuerzo tan privilegiado son dobles. Está la tentación a retener la aplicación y dejar que los oyentes se figuren las implicaciones por sí mismos. Al hacer esto, el pastor puede estar alimentando al rebaño, pero ni lo está guiando ni lo está protegiendo necesariamente. La otra tentación es a producir ampollas en los oyentes desde el púlpito de manera semejante a un reproche airado. Aunque es cierto que Jesucristo mismo se llenó de ira, la suya era una ira justa. Mateo 21, 12-13. Nuestra ira pocas veces tiene un carácter tan noble. Recuerda que la ira del hombre no produce la justicia de Dios. Santiago 1:20. La mayor parte de las ocasiones que requieran confrontación en el ministerio tendrán que ver con aquellos que, como he comentado previamente en esta carta, han caído en una negligencia grave o en un pecado destructivo que, si no se hace nada al respecto, los destruirá a ellos mismos o a otros en la congregación. Ningún pastor disfruta yendo a un miembro de la congregación y hacerle conocer su falta. De hecho, tengo mis reservas respecto al pastor que encuentra disfrute en una tarea así, de la misma manera que tendría mis reservas respecto a un padre que anhela y deriva algún tipo de placer de darle unos azotes a un hijo desobediente. El Señor Jesucristo, sin embargo, nos ha llamado a ir a tal persona y hacerle saber cuál es su falta. Mateo 18:15. Esto hemos de hacerlo en un espíritu de delicadeza y humildad, tomando la determinación de no ser contenciosos, con la esperanza de que Dios le conceda al que yerra arrepentimiento para llevarle a un mayor conocimiento de la verdad. La Escritura asemeja esto al rescate de un prisionero de guerra, 2 Timoteo 2, 24-26, que puede o no querer ser rescatado. Debe haber una confrontación amable en la cual se dé una reprensión redentora como un medio, esperamos que bendecido por Dios, para ayudar al errante a ver sus pecados, a confesarlos y a arrepentirse de ellos y volver y ser restaurado a la comunión. Se ha dicho que el crecimiento en cualquier relación necesitará interesarse lo suficiente como para confrontar a otro cuando caiga en el pecado. Una vez más, esto demandará valentía evangélica si uno se ha de ocupar en esta labor de entrañable ministerio pastoral con un resultado que dé gloria a Dios. Puesto que es muy fácil no ir a un individuo y confrontarlo con su pecado, debes luchar contra la tentación a no hacer nada. Todas las excusas del mundo que seas capaz de reunir para no hacerlo se derretirán ante las palabras de Jesús que dijo, «Si me amáis, guardad mis mandamientos», Juan 14:15. También está la tentación a confundir una confrontación amable con una condenación legal. Tú no eres el juez y el jurado llamado por Dios para ejecutar una sentencia arbitraria sobre aquellos cuyas vidas han demostrado ser una triste decepción en el camino. Tú eres un pastor que va tras una oveja errante con la esperanza de recuperarla de nuevo para el redil. Si en el proceso de hacerlo, esta persona demuestra no ser en absoluto una oveja, entonces debe ser apartada amorosamente de la comunión para la gloria de Dios, el nombre de Cristo sobre la congregación. El bien de las ovejas auténticas dentro de la iglesia y el bien de su propia alma, porque está engañado acerca de su propia condición espiritual. Todo esto, sin embargo, se ha de hacer con la esperanza de que el testimonio del Evangelio a esa persona errante al final de su fruto en la salvación de su alma. Tienes que tener la valentía de arriesgar la relación y descansar en la providencia de Dios, ya sea que el errante vuelva o no. Valentía evangélica para confesar tus faltas a aquellos contra quienes tú peques. Es importante que un pastor fiel tenga la valentía evangélica para hacer una valoración honrada de sí mismo y de sus faltas.
Si tú has de ser un pastor que se gane el derecho a hablarle a la gente que está bajo tu cuidado, alimentarles con la palabra de Dios para el nutrimento de sus almas, guiarles con precepto y con ejemplo por los caminos de justicia y santidad y protegerles del mundo, de la carne y del diablo, entonces debes hacer una valoración honrada de ti mismo. Es cierto que algunos se aprovecharán de tu disposición a reconocer que tú, también, eres un pecador, salvado solamente por la poderosa gracia de Dios. Algunos hasta pueden ver esto como una debilidad y tratar de explotarla. La mayoría, sin embargo, apreciarán ser guiados por alguien que reconoce que él también tiene sus batallas con el pecado remanente. Romanos 7 no nos hace pensar menos del apóstol Pablo, sino más bien nos ayuda a identificarnos con él. Ellos se pueden identificar con tal persona y creerán que tú eres capaz de comprender y sentir empatía con ellos en sus luchas. La transparencia y la vulnerabilidad son características preciosas de un siervo de Jesucristo. El pastor sabio, cuando se le hace ver su pecado, siempre estará dispuesto a confesarlo, arrepentirse de él y demostrar el poder del Evangelio para hacer hombres santos y para producir el fruto del arrepentimiento en su vida. Al mismo tiempo estará siempre dispuesto a perdonar a aquellos que pecan contra él. Esto lo hace de una manera doble. En primer lugar, los pastores, al igual que todos los cristianos, deben cultivar una actitud perdonadora en sus corazones, dispuestos a expresar eso a aquellos que han pecado o que pecarán contra ellos. El Señor Jesucristo demostró esto en la cruz cuando dijo, «Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen». Lucas 23:34. Él no estaba perdonando de manera formal a todos aquellos que habían participado en su crucifixión. Más bien, estaba demostrando un corazón perdonador hacia aquellos que le habían hecho daño. Fue realmente en Pentecostés que muchos recibieron el perdón por sus pecados después de que los hubieron confesado y arrepentido de ellos. El mártir Esteban mostró en su muerte que había aprendido esta lección de su Señor cuando hizo prácticamente la declaración a Dios mientras sus acusadores le estaban apedreando hasta la muerte, Hechos 7:60. Esta actitud perdonadora fue usada poderosamente por Dios para tocar el corazón de Saulo de Tarso, que fue movido grandemente por lo que vio y oyó. Además de un espíritu perdonador, el pastor también debe estar dispuesto a expresar perdón formal cuando una persona que ha pecado contra él viene y confiesa el pecado con un corazón arrepentido. Pronunciar palabras de perdón que van seguidas de una evidencia tangible del perdón puede ser una lección objetiva tremenda del poder reconciliador del Evangelio y de la realidad del amor incondicional propio del Evangelio. Nunca pierdas una oportunidad de intentar efectuar la reconciliación. Tu congregación será bendecida por tener un modelo delante de ellos de la esencia de lo que significa ser salvos por la gracia. Timoteo, probablemente te he dicho mucho más de los que tú querías saber sobre la vida en el ministerio, por eso terminaré mi carta con esta exhortación de la Escritura dada por Dios a su siervo Josué. Solamente esfuérzate y sé muy valiente, para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino, y todo te saldrá bien. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Josué 1:7-9. Timoteo, Jehová te bendiga, y te guarde, Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti, y tenga de ti misericordia, Jehová alce sobre ti su rostro, y ponga en ti paz. Número 6, 24-26. Tu compañero en el servicio del Evangelio. Vilas Cole, pastor. P.D. Querido Timoteo, quiero animarte a leer algunos libros que espero te fortalecerán en tu ministerio, tales como 1 Too Great a Temptation, una tentación demasiado grande, de Joel Gregory, Irving, Texas, Summit Publishing Group, 1994. 2 Jonathan Edwards, A New Biography, Jonathan Edwards, una nueva biografía, de Iain Murray, Edinburgh, The Banner of Truth, 1987. 3 Biography of the Martyn Lloyd-Jones, 2 volumes, biografía de The Martyn Lloyd-Jones, 2 volúmenes, de Iain Murray, Edinburgh, The Banner of Truth, 1983-1990. 4 Healing Spiritual Abuse, sanando el abuso espiritual, de Ken Blue, Downes Grove, Hill, InterVarsity Press, 1993. 5 Shepherding God's Flock, pastoreando el rebaño de Dios, editado por Roger Beardmore,
Harrisonburg, va, Sprinkle Publications, 1988. 6. El pastor renovado, de Richard Baxter, Edimburgo, Escocia, Banner of Trust Trust, 2006.